Bienvenidos a Soy Luz y Verdad Live, transmitiendo de hogar en hogar. Buenas noches, amados hermanos. Para mí es un gusto saludarles, esperando que todos estén bien, ¿verdad? En esta preciosa noche, pues tengo el privilegio de dirigir y esperando de que todos estén con ese gozo también para unirse a este culto y poder entonar alabanzas juntos y escuchar también la preciosa palabra del Señor. Y así es que vamos a orar, hermanos, en esta noche. Y inclinemos nuestro rostro y clamamos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta noche te damos infinitas gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has cuidado, nos has protegido, nos has bendecido grandemente, Señor. Por eso te alabamos, te glorificamos, Señor, porque tú eres grande y misericordioso con nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque siempre demuestras tu gratitud cada día con nosotros, Señor. Y en esta noche te damos gracias porque vamos a entonar unas alabanzas a tu nombre, Señor, esperando de que lleguen hasta el trono de tu gracia. Te ruego que tú bendigas, Señor, a todos aquellos que ya están conectados y que en esta noche pueda ser de grande bendición este momento, Señor. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Así es, hermanos, y como el día jueves el tiempo es un poco corto, pues vamos a entrar de lleno a la alabanza, ¿verdad? Y voy a pedir que busquen el himno número 339, comprado con sangre por Cristo. Ese es el himno que vamos a entonar, así es que únanse conmigo y lo cantemos con todo nuestro corazón y con mucho gozo. Con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita. Yo sé que su hijo yo
soy, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, doy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Jesús Salvador en el cielo, mi alma con Él estará. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Qué precioso canto, ¿verdad? Que nos habla de que ya somos comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos alabando el nombre del Señor, amados hermanos, y buscamos 344. Himno 344. es poderoso
para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. Y el Señor mismo lo dijo, que un día iba a regresar, ¿verdad?, por todo su pueblo santo. Así es que seguimos con el servicio en esta noche y vamos a tener una lectura bíblica, amados hermanos, y la vamos a hacer en Gálatas 5, 16 al 23. Gálatas 5, 16 al 23. ¿Ya todos lo tienen, amados hermanos? Entonces, leemos la palabra del Señor que dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Esa es la palabra del Señor que bendiga en cada corazón, ¿verdad? Así es que en esta noche, pues quiero despedirme con una alabanza, ¿verdad? Una alabanza que ha sido de mucha bendición, y yo espero que en esta noche también lo sea para cada uno de ustedes, ¿verdad? Mi deseo es que disfruten el mensaje de esta preciosa alabanza. Me llamaste a servirte y te seguí, renunciando a todo, te obedecí, tomando mi guitarra te seguí. Qué buena decisión. Mas si en algo he aprendido, es que en todo has sido fiel. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si tengo hambre o tengo frío, tú siempre has cuidado de mí. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si tengo hambre o tengo frío, tú siempre has cuidado de mí. Me llamaste a servirte y te seguí, renunciando a todo te obedecí, tomando mi guitarra te seguí. Qué buena decisión. Mas si algo he
tengo frío, tú siempre has cuidado de mí. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si tengo hambre o tengo frío, tú siempre has cuidado de mí. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si tengo hambre o tengo frío, tú siempre has cuidado de mí. Si tengo hambre o tengo frío, tú siempre has cuidado de mí. Ojalá que estos himnos han sido de bendición para todos y muchas gracias por conectarse. Así es que en esta hora voy a dejar el tiempo para mi hermano Uri con el mensaje de esta noche. Pase adelante, hermano. Bienvenidos a Soy Luz y Verdad Live, transmitiendo de hogar en hogar. Muy buenas noches, hermanos y hermanas de Iglesia Luz y Verdad. Buenas noches a cada uno de ustedes, hermano y hermana de otra congregación, iglesia que sigue nuestra transmisión. Deseamos a todos que el Señor les esté bendiciendo. Agradecemos a Dios la oportunidad de estar nuevamente reunidos para nuestro estudio bíblico de esta noche. Así que, hermanos, Dios los bendiga y pues vamos a entrar al estudio de la palabra del Señor. Pero antes de ello, vamos a pedir la bendición del Señor por el estudio de su palabra. Oremos, hermanos. Nuestro Dios y Padre celestial, en esta hora de la noche, que nos encontramos reunidos como iglesia, Señor, alabando y bendiciendo tu santo nombre, te agradecemos también por la oportunidad que tenemos de seguir estudiando tu palabra bendita. Y Señor, en esta noche, una vez más, encomendamos el estudio en tus manos, que sea de bendición, que sea de edificación para cada una de nuestras vidas. Pero también, Señor, que cada lección que aprendemos de tu palabra, estemos en la disposición de poder llevarla al terreno de la práctica. Señor, ayúdanos a no perder nuestro fervor por ti, amado Señor. Que no haya nada, Señor, que venga a sustituir, Padre, tu lugar en nuestros corazones. Tú conoces la vida de cada uno de nuestros hermanos de la iglesia y tú conoces, Padre, si tú estás teniendo el primer lugar en sus vidas. Y si no fuera así, Señor, ayúdales, Padre, ayúdanos a poder, Señor, eliminar todos esos dioses falsos que a ti no te agradan. Así que bendice, pues, Señor, el estudio de tu palabra de esta noche y que tu Santo Espíritu nos guíe, amado Señor. Todo, Padre, lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien, hermanos, como ustedes entonces recordarán, tanto el día martes como el día jueves, estamos estudiando la palabra del Señor con la serie titulada Un país llamado el cielo. Esa es la serie, hermanos, que estamos estudiando día martes y día jueves. Y esperamos que usted no se haya perdido ninguno de los estudios que llevamos hasta este momento. Y pues la noche de hoy continuamos con nuestro estudio bíblico y hoy nos toca la lección número 4. Y la lección número 4
es el resultado de la que vimos hace el día martes, que son los 3 enemigos del creyente. Y el martes se hizo una breve introducción de estos 3 enemigos en la lección 3, pero a partir de la lección 4, lección 5 y lección 6, veremos en detalle cada uno de estos enemigos. Y empezamos entonces la noche de hoy con la lección 4, con el tema enemigo 1, nuestra carne. Enemigo 1, la carne. Y es que, hermanos, en las páginas de la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón, se nos enseña que nosotros tenemos una lucha, que en cada cristiano o cada cristiano tiene dentro de sí 2 poderes opuestos. Esos 2 poderes opuestos o que se oponen entre sí son la carne y el espíritu. Por eso el apóstol Pablo en la carta que le escribe a los Gálatas, en el capítulo 5 y su versículo 16, él dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y luego el siguiente versículo dice: porque estos se oponen entre sí, dice el texto. Aunque el versículo 17 dice, hermanos, básicamente que uno no permite que el otro haga lo que quiere. Y hermanos, cuando nos referimos a esto, el Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos la voluntad de Dios, pero la carne quiere que nos agrademos a nosotros mismos. Por eso vamos a reflexionar la noche de hoy en estos 2 poderes, siendo el primer poder entonces la carne, que es el primer enemigo del cristiano. Y hermanos, la Biblia nos enseña que todo el mundo, es decir, toda la humanidad, nace con una naturaleza pecaminosa. Esta naturaleza pecaminosa es llamada en la Biblia también la carne. Esta naturaleza pecaminosa, hermanos, es la única naturaleza que tienen todos aquellos que aún no conocen a Cristo como Salvador personal. Y entonces, hermanos, esa es la carne, nuestra naturaleza pecaminosa. Pero luego está el espíritu. Y hermanos, cuando nosotros nacemos de nuevo, es decir, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y reconocemos a Cristo como nuestro Salvador personal, entonces algo maravilloso sucede. Es decir, que lo maravilloso que sucede en la persona que reconoce a Cristo como Salvador personal es que el Espíritu Santo viene a morar en su corazón. Es decir, entonces, que cada uno de ustedes, así como yo, que conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal, el Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Así que, entonces, el cristiano, entonces tiene dentro la carne y el espíritu. Entonces, él enfrenta esa lucha entre esos 2 poderes. Pero también quiero decirles, hermanos, que algunos cristianos creen que la vieja naturaleza fue destruida o fue quitada cuando aceptaron a Cristo como su Salvador. Pero eso no es cierto. Dios no nos quita la vieja naturaleza pecaminosa cuando somos salvados. En vez de eso, Él nos da su Espíritu, el Espíritu Santo, para que podamos vencerla. Entonces, hermanos, mientras nosotros estamos en esta vida o mientras estemos en esta vida, usted y yo tendremos la naturaleza carnal. Y esta naturaleza carnal siempre se opondrá al Espíritu de Dios que está en nosotros.
y vea lo que dice la Biblia. Vamos entonces al pasaje que había mencionado al principio, Gálatas capítulo 5 y su versículo 17. Gálatas capítulo 5 y su versículo 17. Y dice ahí la palabra del Señor: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahí está entonces, hermanos. Acá Pablo nos está hablando de esa lucha que existe entre estos dos poderes. Nuestro enemigo número uno, que es la carne, que no quiere que hagamos la voluntad de Dios, sino que hagamos nuestra propia voluntad. Y hermanos, acá usted y yo podemos hacer una reflexión. Usted ahí en casa, usted puede hacer una autoevaluación, como yo también. Y nosotros podremos sin duda alguna reconocer cuántas veces hemos sido guiados por nuestra naturaleza pecaminosa y no hemos hecho la voluntad de Dios. Esa lucha la va a tener usted ahí. Esa lucha la voy a tener yo acá mientras estemos en esta tierra. Por esa razón, hermanos, en la lección de hoy queremos considerar a este enemigo dentro de nosotros, que es la naturaleza pecaminosa o nuestra naturaleza carnal. Veremos en esta lección, hermanos, de dónde vino. Veremos en esta lección qué sucede cuando gobierna nuestras vidas. Y veremos en esta lección cómo usted y yo podemos vencerla. Y esa es la buena noticia, porque nosotros podemos vencer a este enemigo. Muy bien. Entonces, ¿qué es la carne? ¿Qué es la carne, hermanos? Según el orden de nuestra lección, ¿qué es la carne? Pues, hermanos, la carne es la naturaleza humana sin Dios. En otras palabras, es lo que somos en nosotros mismos, separados de Dios. En la Biblia, Dios dice muchas cosas acerca de la carne, pero ninguna de ellas es buena. Así que veamos 5 cosas que Dios o que la Biblia dice acerca de la carne. Número 1, la Biblia dice que la carne es muy pecaminosa. Número 2, que la carne no obedecerá a Dios. 3, la Biblia dice que la carne o la naturaleza pecaminosa no puede conocer a Dios. Número 4, también la Biblia nos dice que la carne no puede agradar a Dios. Y número 5, nos dice que la carne no puede mejorarse. Son 5 verdades, hermanos, que la Biblia menciona acerca de la naturaleza pecaminosa. Repito, que es pecaminosa, no obedece a Dios, no puede conocer a Dios, no agradará a Dios y no puede mejorarse. Son 5 cosas que dice la Biblia acerca de nuestra naturaleza pecaminosa. En la lección pasada aprendimos que una forma en que la carne se manifiesta es el yo, que siempre desea que las cosas que se hagan a nuestro modo. Pero hay otra parte de la carne que tiene que ver con la condición pecaminosa y con los deseos del cuerpo. Aún después de quitar el yo del trono de nuestro corazón y hacer a Cristo nuestro Rey, todavía somos tentados por la lujuria, la inmoralidad y por los deseos de nuestro cuerpo. Y de esa manera la Biblia nos dice que eso es la carne, eso es la naturaleza pecaminosa. Segunda interrogante, ¿de dónde vino la carne? ¿De dónde vino la carne? Pues hermanos, la Biblia dice
que la carne vino de Adán. Veamos lo que dice Romanos 5:9. Romanos capítulo 5 y su versículo 9. Romanos capítulo 5 y su verso 9. Y dice la palabra del Señor ahí en Romanos capítulo 5 y su versículo 9. Muy bien. Ahí nos dice la palabra del Señor entonces. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pero el texto, hermanos, que yo quiero mencionar también es el versículo 12. Y el versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y entonces Pablo nos dice ahí que por la desobediencia de un hombre, dice, los muchos fueron constituidos pecadores. Por eso decimos que la carne vino de Adán. Y hermanos, Dios quiso que Adán fuera gobernado por el Espíritu de Dios, pero Adán le desobedeció. Cuando Adán hizo esto, entonces murió espiritualmente. Adán fue separado del Espíritu de Dios. Su alma y cuerpo se volvieron pecaminosos. Es decir, que en vez de ser gobernado por el Espíritu de Dios, Adán ahora era gobernado por su alma y su cuerpo pecaminosos, a lo cual la Biblia llama la carne o la naturaleza pecaminosa. Hermanos, por el hecho de que él era el principio de la raza humana, dice que Adán pasó su naturaleza pecaminosa a toda la raza humana. Por eso, hermanos, es que la Biblia dice que de dentro del corazón de los hombres salen el orgullo, el robo, el engaño, el ojo maligno, los homicidios, la insensatez, los malos pensamientos, las lujurias, las desvergüenzas, las avaricias, los adulterios, las fornicaciones y todas las maldades. De ahí del corazón salen, de esa naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán. Luego viene entonces una interrogante. ¿Qué sucede cuando la carne gobierna? ¿Qué es lo que sucede cuando la carne gobierna? Pues, de aquí sale otra interrogante, hermanos y hermanas. ¿Saben lo que pasó cuando la carne logró dominio sobre los hombres? ¿Saben ustedes lo que pasó cuando la carne logró el dominio sobre el hombre? Pues la Biblia nos dice que su cuerpo se convirtió en una fábrica de pecados. Vean lo que dice Gálatas. Gálatas capítulo 5. Vayamos nuevamente a Gálatas en su capítulo 5. Y dicen los versículos 19 en adelante. Entonces, debido, hermanos, al pecado, entonces nuestra naturaleza pecaminosa se convirtió en una fábrica de pecados. Y Gálatas capítulo 5 y versículo 19 en adelante dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y ahí ustedes pueden ver la lista y todavía el texto dice, y cosas semejantes a estas. Y es que, hermanos, todos sabemos lo que es una fábrica. Una fábrica es un edificio que se usa para manufacturar ciertos productos. Y hermanos, la naturaleza pecaminosa es así, hermanos. Nos insta a que nosotros manifestemos toda clase de pecado. Por eso, hermanos, tenemos esa lucha dentro de nosotros. Hermanos, cuando la carne logró el dominio del hombre, hizo de su cuerpo entonces una fábrica de pecados. El mismo Señor Jesús nos dijo lo que esta fábrica produce. Marcos capítulo 7. Veamos lo que dice Marcos capítulo 7. Evangelio de Marcos en su capítulo 7, versículos 21 al 23. Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23. Y dice ahí la palabra del Señor. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y ahí nosotros podemos ver entonces qué es lo que produce la naturaleza pecaminosa. Hermanos, aún como creyentes, cuando nuestra relación con el Señor no es buena, cuando nuestra relación personal con el Señor es mala, lo único que vamos a producir nosotros en nuestro diario vivir son todos estos productos, llamémosle así, que fabrica la fábrica de la carne de la naturaleza pecaminosa. Entonces, hermanos, ¿cómo trató Dios con la carne? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto? ¿Cómo trató Dios con la carne? Pues ya hemos visto que la carne no es destruida o quitada cuando aceptamos a Cristo. La carne es tan pecaminosa como lo era antes de que fuéramos salvos. Nunca se puede convertir en algo bueno. Para salvarnos completamente, entonces Dios tuvo que cerrar la fábrica de pecados. Él no solo tuvo que perdonar nuestros pecados, sino también tuvo que tratar con la carne. Y de aquí viene la pregunta, ¿qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Pues la Biblia dice que Él nos crucificó con Cristo. Dios puso la muerte de Cristo entre nosotros y la carne. ¿Para qué? Para que ya no fuéramos gobernados por la carne. Romanos capítulo 6 y su versículo 6 nos dicen que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo para que la carne fuera hecha ineficaz. Vean lo que dice Romanos 6:6. Veamos este pasaje de la Escritura. Romanos capítulo 6 y su verso 6. Dice la palabra del Señor ahí en Romanos capítulo 6 y su verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al
pecado. Y entonces, hermanos, como creyentes, ahora Dios espera que nosotros no sigamos sirviendo al pecado. Que la naturaleza pecaminosa no tenga control sobre nuestras vidas. Porque Dios ha condenado el pecado en la carne. La carne todavía está con nosotros. La carne todavía está con usted y conmigo, pero no tiene derecho de ejercer dominio sobre nosotros. No podemos permitir que la naturaleza pecaminosa ejerza dominio sobre nosotros. Su poder sobre nosotros está quebrantado. ¿Cierto? Como estudiamos tiempo atrás en la segunda carta, en la primera carta, del apóstol Juan, ahí el apóstol Juan nos enseñó que los creyentes pecamos en algún momento, pero no es necesario que pequemos. No ese debe de ser nuestro estilo de vida, porque usted y yo podemos decir no a la carne. Por eso es que nadie peca involuntariamente. Todos pecamos con hecho pensado. No podemos decir es que no me di cuenta de lo que hice. Eso es mentira. Eso es mentira. Somos responsables de cuando nosotros hemos dejado gobernarnos por la naturaleza pecaminosa. Romanos capítulo 8, versículo 12 también nos habla de esto. Vea lo que dice Romanos 8:12. Y dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Oigan, deudores somos, pero no a la carne, para vivir conforme a la carne. Romanos 6:12. Veamos lo que dice Romanos 6:12. Regrese ahí a Romanos en el capítulo 6 y verso 12. Y vean lo que dice. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y una vez más Pablo dice que no debemos de permitir que el pecado reine en nuestras vidas como hijos, hijas de Dios. Y usted tiene el poder para decir no al pecado. Yo tengo poder para decir no al pecado. Pero tristemente, hermanos, le decimos sí al pecado. Seguimos obedeciendo a la naturaleza pecaminosa. Es más, la naturaleza pecaminosa sigue gobernando la vida de muchos creyentes. Hermanos, la Biblia dice que Dios nos dio un nuevo poder. Dios le dio a usted un nuevo poder. Dios me dio a mí un nuevo poder. Dios no solamente condenó la carne en la cruz, sino que Él hizo otra cosa. Y la Biblia nos dice que nos dio un nuevo poder. Y ese nuevo poder, ¿cuál es, hermanos? El Espíritu Santo. Así lo dice la Biblia. Veamos lo que dice Gálatas. Vayamos a Gálatas en su capítulo 4 y su verso 6. Gálatas capítulo 4 y su verso 6. Veamos lo que dice Gálatas 4:6. Dice ahí la palabra del Señor. Y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ahí está, hermanos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu Santo. Y de aquí viene entonces una pregunta. ¿Quién es el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo es Dios, quien viene a morar en nuestro corazón. El Espíritu Santo no es una mera influencia para el bien, como algunos creen. No, el Espíritu Santo es una persona. Nunca debemos de referirnos al Espíritu Santo como a algo. No, el Espíritu Santo es una persona. En otras palabras, Él es Dios. Nosotros necesitamos, hermanos, tener presente en todo tiempo esta gran verdad.
El Espíritu de Dios dentro de mí es una persona. Es Dios viviendo en mi corazón. Es Dios viviendo en su corazón. El Espíritu Santo, hermanos, es el don de Dios a cada uno de sus hijos. Todo creyente en el Señor Jesucristo, dice la Biblia, que tiene al Espíritu Santo morando en él. Si usted es un verdadero creyente, si usted es una verdadera creyente, usted debe de saber que el Espíritu Santo está morando en usted. Una vez que el Espíritu Santo ha venido a morar en nuestro corazón, Él nunca nos dejará. La Biblia nos dice, hermanos, lo siguiente en San Juan 14:16. Veamos lo que dice San Juan 14:16. Vean lo que dice San Juan 14:16. San Juan 14:16. Dice ahí la palabra. Este versículo, hermanos, está en el contexto de la promesa del Espíritu Santo. Y dice ahí el texto, son las palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ahí está, hermanos. Desde el momento en que el Espíritu Santo vino a su corazón, en el momento en que usted le entregó su vida a Cristo, Él estará con ustedes para siempre. Para siempre. No es como algunos dicen, el Espíritu va y viene. Por eso uno oye y en ciertos círculos cristianos, bueno, le damos la bienvenida al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nuestro corazón. El Espíritu Santo está en nuestro corazón. Y tampoco podemos decir, es que en tal iglesia ahí sí se siente el Espíritu Santo. No, si usted es un verdadero creyente, usted tiene al Espíritu Santo del Señor. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo nos ha sido dado ¿para qué? Para que nosotros hagamos la voluntad de Dios, para que nosotros vivamos guiados por el Espíritu Santo y para que ya no gobierne la carne en nuestros corazones. Entonces, hermanos, la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros es de dos aspectos. Tiene dos aspectos. Número 1, la lucha contra la carne. Y 2, Él produce la vida de Cristo en nosotros. Son dos aspectos importantes de la obra del Espíritu Santo. Así que consideremos esta obra doble del Espíritu Santo. Número 1, el Espíritu Santo lucha en contra de la carne. Así es, hermanos. Usted tiene ahí al Espíritu Santo que está luchando contra la carne para que usted no haga lo que la carne desea. El poder de la carne dentro de nosotros es muy fuerte. He puesto el ejemplo, hermanos, de que en nuestro corazón hay dos leones. Solo que uno es un león viejo y el otro es un león joven. Y estos están luchando entre sí. Entonces, hermanos, el poder de la carne dentro de nosotros siempre va a ser fuerte. Es demasiado fuerte para nosotros y está ahí en la disposición de dominar nuestra voluntad. Hermanos, hacemos cosas que en realidad no deseamos hacer. Aunque el apóstol Pablo no pudo vencer la carne en sus propias fuerzas, es decir, aún el apóstol Pablo no pudo vencer la carne en sus propias fuerzas. Vean lo que él dijo en Romanos capítulo 7, versículo 19. Romanos capítulo 7, versículo 19. Romanos 7, 19. Y dice la palabra del Señor ahí en Romanos, en su capítulo 7, versículo 19, lo siguiente. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.
Y aquí el apóstol Pablo está consciente de esa lucha que él tenía con la naturaleza pecaminosa. Pero hermanos, Dios no nos ha dejado intentar vencer la carne con nuestra propia fuerza. No es así, hermanos, sino que Él nos ha dado un nuevo poder. Ese nuevo poder es su presencia en nosotros, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha entrado en batalla contra la carne a favor de nosotros. Él es el Espíritu Santo. Esto quiere decir que Él odia el pecado. A Dios le molesta, a Dios le ofende cuando usted y yo dejamos que la carne actúe en nosotros. El Señor se molesta, el Señor se ofende cuando usted se deja guiar por la carne y no por el Espíritu. Por eso la palabra del Señor dice: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando un creyente peca, entristece a Dios. Cuando nosotros dejamos que la naturaleza pecaminosa gobierne nuestra vida, entristecemos al Señor. Causamos tristeza en el Señor. Por eso Él no quiere que nosotros hagamos los deseos de la carne. La carne quiere que nosotros pequemos, pero el Espíritu Santo está en contra del pecado. Por eso Gálatas 5:17, que mencionaba al principio, dice: porque el deseo de la carne o la lucha es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y ahí está esa oposición. Y hermanos, esa lucha usted la experimenta cada día, sin duda alguna. Pero a través de la palabra, usted y yo sabemos que quien debe de vencer, que quien debe de gobernar nuestra vida es el Señor. Por eso, hermanos, cuando en algún momento usted y yo mentimos, le estamos dando lugar a la carne. Cuando en algún momento decimos palabras soeces, estamos dándole lugar a la carne. Cuando manifestamos otro tipo de pecados, es porque la carne es la que está gobernando su vida. Cuando usted y yo tenemos malos pensamientos, es porque la carne está gobernando nuestras vidas. La pregunta es: ¿cuál es más poderoso? ¿La carne o el Espíritu? Pues hermanos, el Espíritu, por supuesto. Pero el Espíritu Santo no anula nuestra propia voluntad, hermanos. Nosotros tenemos que elegir ser librados de las obras de la carne. O sea, usted tiene que tomar la decisión de decir: no, yo ya no voy a seguir el camino de la carne. Yo ya no le voy a dar lugar a mi naturaleza pecaminosa. Le voy a dar lugar al Espíritu Santo. Es una elección que usted y yo personalmente tenemos que hacer. Supongamos, por ejemplo, que tenemos muy mal genio. Esta es una obra de la carne. Entonces usted tiene que hacer una elección. ¿Vamos a permitir que nos siga gobernando o vamos a escoger ser librados de él? Dios dice que la carne, hermanos, no debe de gobernarnos. En cambio, hay que darle muerte. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Vamos a elegir ser librados de esa obra de la carne? ¿Va usted de aquí en adelante? ¿Voy yo de aquí en adelante a elegir ser librados de la influencia de la naturaleza pecaminosa? Bueno, entonces, contando con nuestra muerte con Cristo, debemos de pedirle al Espíritu Santo que Él dé muerte a los malos deseos, que le dé muerte a los hechos de la carne, y confiemos en que Él lo va a hacer. Es lo que dice Romanos 8:13. Romanos 8:13, en su segunda parte dice: si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí está, hermanos. Entonces, la primera obra del Espíritu Santo en nosotros es luchar contra nuestra naturaleza pecaminosa. Número 2,
el Espíritu Santo produce la vida de Cristo en nosotros. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo no solamente lucha contra la carne, sino que hace algo más. ¿Y qué es lo que hace? Él produce la vida de Cristo en nosotros. Es lo que dice San Juan 16:14. Veamos lo que dice San Juan 16:14. San Juan 16:14. Y dice San Juan 16:14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Oigan, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, la Biblia nos dice que Cristo es santo, que Él es manso, amoroso, puro, bondadoso, paciente, desinteresado, fiel. Y el Espíritu Santo toma estas cualidades de Cristo y las hace reales en nuestras vidas. Hace que la vida de Cristo sea nuestra vida. Entonces, cuando el Espíritu Santo gobierna nuestras vidas, entonces usted se esfuerza cada día por ser más santo. Usted y yo vamos a mostrar mansedumbre. Vamos a ser más amorosos, vamos a ser más puros, vamos a ser más bondadosos, más pacientes y más desinteresados. Pero para ello hay que dejar que el Espíritu Santo produzca esa vida en nosotros. Es lo que la Biblia llama también el fruto del Espíritu. Y cuando la Biblia habla del fruto del Espíritu, está hablando sencillamente de la vida de Cristo reflejada en nosotros. Por eso, Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. ¿Quién de nosotros no sabe estos versículos de la palabra del Señor? Y ahí Gálatas 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, hermanos, cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida, vamos a manifestar su fruto. Pero hermanos, cuando la carne, cuando la naturaleza pecaminosa gobierna nuestras vidas, vamos a manifestar las obras de la carne. Así que hermanos, tenemos dos caminos. Como cristianos, hay dos poderes dentro de nosotros. Por lo tanto, siempre habrá dos caminos ante nosotros. O andamos en la carne o andamos en el Espíritu. Andar en la carne quiere decir estar bajo el dominio de la carne. Es decir, que si usted quiere andar en la carne, entonces usted va a dejar que la naturaleza pecaminosa ejerza dominio sobre usted. Pero andar en el Espíritu quiere decir estar bajo el dominio del Espíritu Santo. Y hermanos, este es el camino que como cristianos debemos de elegir siempre. Ya hemos visto lo que pasa cuando la carne gobierna al hombre. Esos pecados terribles de la carne son posibles en la vida de cada persona inconversa porque no tienen al Espíritu Santo. Pero también es posible en la vida de un cristiano. No hay ni un pecado de la carne que no seamos capaces de cometer. Pero la Biblia nos advierte en 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque hermanos, todos tenemos luchas con la carne. Pero de nosotros, hermanos, depende darle lugar a la carne y que ella nos perjudique, o darle lugar al Espíritu para reflejar la vida de Cristo. Ahora, ¿cómo podemos, hermanos, vencer la carne? ¿Cómo usted y yo podemos vencer la carne? Pues para evitar satisfacer los deseos de la carne, dice la palabra, andemos en el Espíritu. Esto quiere decir que debemos estar bajo el dominio del Espíritu Santo.
El apóstol Pablo escribe, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y hermanos, ¿cómo andamos en el espíritu? Pues para andar en el espíritu es necesario tres cosas. Son necesarias tres cosas. Número uno, tenemos que fijar nuestra mente en las cosas del espíritu. Lo primero que tenemos que hacer es fijar nuestra mente en las cosas del espíritu. Debemos de principiar cada día teniendo un periodo de tiempo devocional a solas con Dios, leyendo su palabra y hablando con Él en oración. Hermanos, tenemos que hacer eso. Y déjenme decirles, hermanos, que no vencemos al espíritu, no vencemos la naturaleza pecaminosa por medio del Espíritu Santo, porque, hermanos, el devocional personal es una debilidad en la vida de los creyentes. Muchos creyentes no leen su Biblia, no oran, no hablan con el Señor, y por eso es de que ceden a su naturaleza pecaminosa. Diariamente, hermanos, cada vez que podamos, debemos devolver nuestra mente a Cristo, debemos devolver nuestra mente a su palabra. Mientras que llenamos nuestra mente con las cosas del Espíritu, estamos conscientes de su dominio en nuestras vidas. Por el contrario, si llenamos nuestra mente con las cosas de la carne, nos llevará al pecado y la pérdida de nuestra comunión con Dios. La Biblia dice que el ocuparse o fijar su mente en la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y aquí, hermanos, el texto dice que cuando el creyente está dejándose guiar por el Espíritu Santo, cuando el creyente está siendo gobernado por el Espíritu Santo, siempre va a experimentar en su vida una vida de paz y una vida de gozo. Porque el pecado trae tristeza, el pecado trae dolor a nuestras vidas y nos roba la paz. ¿En qué ponemos la mente, hermanos? ¿En qué estaremos poniendo nuestra mente? ¿Cuáles son las cosas que nos ocupan? ¿Cuáles son las cosas en las que gastamos nuestro tiempo? ¿Cuáles son esas cosas en las que gastamos nuestro dinero? Procuremos conocer su origen. ¿Son para beneficio del espíritu o son para satisfacer los deseos de la carne? Muy bien, entonces, hermanos, ¿cómo podemos andar en el espíritu? Fijando nuestra mente en las cosas del espíritu. En primer lugar. Número 2, tenemos que ceder al Espíritu Santo. Tenemos que ceder al Espíritu Santo. La palabra ceder quiere decir rendirse o cesar la resistencia a una cosa. Debemos de decir sí, pero al Espíritu Santo, y debemos de decir no a la carne. En vez de ceder a la carne, debemos de darle muerte por medio del Espíritu Santo. La Biblia dice en Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Repito, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y usted ahí puede hacer esa autoevaluación. Usted está dándole lugar a la carne, le estamos dando lugar a la naturaleza pecaminosa o le estamos dando lugar al Espíritu Santo. Dependiendo de a quién usted le esté dando lugar, así serán los resultados. Eso es lo que usted va a cosechar. Y número 3, para andar en el Espíritu, tenemos que confiar en el Espíritu. Hermanos, no podemos vencer la carne con nuestras propias fuerzas. No podremos, hermanos, vencer a la naturaleza pecaminosa con nuestras propias fuerzas. Es el Espíritu Santo quien vence a la carne. Y Él hace esto conforme
nosotros confiamos en Él. A medida que usted dependa de Él, a medida que yo dependa de Él, Él produce la vida de Cristo en nosotros y la vida de Cristo vencerá a la carne. Así que, hermanos, a medida que usted ande en el Espíritu Santo producirá la vida de Cristo en nosotros y nuestra vida vencerá a la carne. Hermanos, la carne es el primer enemigo de los cristianos. Y la carne siempre busca alejarnos de Dios y que tengamos una vida cristiana miserable. A cada uno de nosotros nos toca la responsabilidad de decidir si vamos a dejar que la carne siga controlando nuestras vidas o que el Espíritu la controle. Hermanos, que este estudio sirva para que usted y yo hagamos una autoevaluación y que podamos nosotros ser honestos con nosotros mismos y, hermanos, reconocer qué es lo que está gobernando nuestras vidas. Si usted está siendo gobernado por la naturaleza pecaminosa, si yo estoy siendo gobernado por la naturaleza pecaminosa, tenemos que tomar una decisión. ¿Seguiremos siendo influenciados por ella o vamos a dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida? Es una decisión personal que usted debe de tomar para su bendición y paz de vida. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque estos son temas de la vida práctica. Y, Señor, luchamos contra la naturaleza pecaminosa. Cuando David confiesa su pecado en el Salmo 51, en el versículo 5 él dijo: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y él ahí está reconociendo la presencia de la naturaleza pecaminosa en su vida y que sus fracasos fueron el resultado de que se dejó influenciar por la naturaleza pecaminosa. Padre, en la vida cristiana muchos hemos tenido fracasos, hemos tenido tropiezos, pero ¿por qué razón? Porque le hemos dado lugar a la carne. No hemos dejado, Señor, que el Espíritu gobierne nuestras vidas. Y hoy que estamos ante tu presencia, tú conoces nuestra vida. Tú conoces en qué te hemos fallado. Y te hemos fallado porque le hemos dado lugar a la carne. Ayúdanos a tomar la decisión, Señor, de no darle lugar a la carne. Es una decisión personal que traerá resultados funestos a nuestra vida o traerá buenos resultados si dejamos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Gracias por tu palabra. Bendícela en cada corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias por permitirnos, Señor, haber estado reunidos como iglesia a través de estos recursos para llevar nuestro culto a cabo y así seguir aprendiendo de tu palabra. Bendice la vida de nuestros hermanos y que les permitas esta noche descansar con tu paz y tu bendición. Y si tú lo permites, pues nuevamente estaremos, Señor, aprendiendo más de tu palabra. Porque lo pedimos todo con acción de gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por su atención y esperamos que la palabra del Señor o haya llevado mucha bendición y reflexión a nuestras vidas. Que tengan una linda noche y hasta la próxima.